buenas noches. Mi nombre es Nicole Isabelino Ferreiras y bienvenidos a mi podcast. Soy maestra de Ciencias Sociales en los grados quinto y primero de secundaria y en este podcast les estaré presentando las conclusiones a las cuales llegamos mi equipo y yo sobre el tema que nos tocó, que fueron los contenidos. Nosotros debemos saber que los contenidos son los mediadores de aprendizaje significativo. Dichos mediadores, nosotros como docentes lo adaptamos a la necesidad y a la realidad de nuestra aula. Los mismos se dividen en tres: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los conceptuales se refieren a los fenómenos, a los hechos y a los conceptos que mis estudiantes deben aprender a medida que va pasando el año escolar. Los procedimentales son las estrategias y habilidades que le permiten a los estudiantes o a mis estudiantes saber cómo van a hacer las cosas. Y por último, los contenidos aptitudinales son las normas, los valores y las aptitudes que se fomentan o que yo como docente debo de fomentar para que se puedan lograr esos contenidos. A una de las conclusiones que llegamos fue que nosotros los docentes, antes de impartir un contenido en cualquier grado, por ejemplo, uno de los míos, quinto de secundaria, debo de irme al currículum y ver las características o el perfil que debe tener el docente de ese grado y las características y el perfil del estudiante que, debe adquirir en ese grado, quinto de secundaria. Y partiendo de ahí, entonces yo voy a saber cómo impartir ese contenido y las actividades que voy a hacer. ¿Por qué razón? Porque mis estudiantes de quinto, por ejemplo, no tienen los mismos intereses que mis estudiantes de primero de secundaria, obviamente por la diferencia de edad y otras cosas más. Entonces, esas actividades son como la base de mi contenido, porque ahí es donde los estudiantes, ahí es donde se va a empezar a realizar los contenidos procedimentales, ahí es donde empiezan los procedimientos y el cómo hacer, pero guiándome de ese perfil que ellos deben adquirir. Los contenidos obviamente deben de ir de la mano con la evaluación formativa, que es la que me va a dar a mí como docente esa luz, me va a arrojar luz de esos aprendizajes que mis estudiantes van adquiriendo. No es que las otras evaluaciones no sean importantes, pero la evaluación formativa, a medida que se van impartiendo los contenidos, son las que me va a ir dando ese proceso de reflexión y cuáles cosas debemos quitar y cuáles otras debemos de seguir fomentando. Entonces, en una de esas conclusiones a la que llegamos fue esa: ver el perfil que mis estudiantes deben adquirir, el perfil del docente de ese grado y construir las actividades en base a eso. Nunca olvidándonos de los contenidos aptitudinales, que a veces los docentes los solemos ignorar porque nos enfocamos en los hechos y en los fenómenos, en los conceptos, porque eso es lo que deben aprender, sí, pero eso va de la mano también con las actitudes y los valores y obviamente los procedimientos que ellos van a hacer. Esa fue una de las conclusiones a las cuales llegamos y hasta aquí ha sido mi podcast.